que es la palabra de Dios. Entonces, ahorita que hicimos la lectura bíblica, que era, ¿puedes poner los pasajes otra vez acá, por favor? Los pasajes que leímos, que eran cuatro versículos, los vamos a volver a leer. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien. Esto lo tenía en el sermón, pero les voy a dar un contexto sobre esta lectura bíblica porque también nos va a ayudar un poco del sermón. Gracias, hermano. Gracias todo. Les voy a dar un contexto de por qué era tan importante que Jesús llegara y les dijeran: sígueme, y que la gente dejara todo y lo siguiera, ¿no? O sea, no es normal. Si alguien viene ahorita y me dice: oye, sígueme, sácate, tengo que trabajar, tengo que estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿por qué era tan importante? Pues que cuando un maestro te decía: sígueme, tú dejabas todo por seguirlo, ¿no? Esto lo compartí hace como unos 6 meses en los viernes de oración, y la respuesta es muy sencilla. En los tiempos de Jesús, lo más importante eran los maestros del Antiguo Testamento, pues. Entonces los rabinos, Jesús era un rabino. Entonces, cuando los niños nacían, los mandaban a una escuela, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, pero imagínense que era el kinder. Y en el kinder, los niños tenían que aprenderse todo el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Si los niños al terminar el kinder salían y se aprendían todo, pasaban al siguiente grado, ¿no? Los que no, que se veían que no, estos la neta nomás no, los mandaban a trabajar con su familia al oficio familiar. Si eran pescadores, si eran carpinteros, si eran de trabajar la piedra, pues a trabajar la piedra, ¿no? Entonces, cuando pasaban al siguiente nivel, ahí se tenían que aprender todos los profetas, salmos y proverbios. Profetas mayores, profetas menores, salmos y proverbios, ¿no? Entonces, de ahí, de esa escuela, ya salían como de 12, 13 años. Pero para entonces, ya los maestros, los rabinos iban a esa escuela, porque aquí decían: si ya llegaste a esta etapa y te aprendiste toda la ley, todos los profetas, todos los salmos, entonces quiere decir que algo tiene este alumno, ¿no? Entonces iban y le decían: oye, ¿tú qué opinas del Salmo 23? Y ya el alumno decía: no, pues yo opino que aquí está hablando de un varón, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el maestro le respondía y hacía como preguntas y respuestas entre ellos mismos. O sea, le preguntaba algo y el alumno tenía que responder con otra pregunta, pues. Entonces, si el rabino decía: la forma como que este alumno me respondió me agrada, entonces le decía: sígueme. Entonces el alumno dejaba todo, su familia, todo, y seguía al rabino, porque eso era lo más in, pues, en ese tiempo. O sea, si querías ser chacas en la sociedad, pues eras el rabino, ¿no? Entonces, había gente que, pues, había muchos rabinos, y esos rabinos tenían a sus estudiantes. El estudiante tenía que comer como su rabino comía, caminar como su rabino caminaba, estudiar la Biblia como su rabino, pues pensar de la misma manera que el rabino. Entonces por eso había muchas como grupos. Los fariseos eran un grupo, los zebedeos eran otro grupo, los celotes eran otro grupo. Los celotes eran el brazo armado, se podría decir, eran los revolucionarios, que mataban gente, eran asesinos a sueldo, pero eran
ellos mataban gente pensando que estaban ayudando a Dios, pues. Pero bueno, esos eran los celotes, había muchos grupos. Entonces cuando Jesús se aparece a estos hombres que eran pescadores, pues ellos no habían pasado al siguiente grado, pues. No eran lo mejor de lo mejor, no habían superado las etapas que les había platicado y les platiqué ahorita. Entonces cuando viene Jesús y les dice, sígueme, pues ellos dejan todo, ¿no? Y siguen al maestro. Entonces esa va a ser nuestra base el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco de la fe y vamos a ver también el libro de Marcos. Pero, pues para iniciar, que les reflexionamos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas por medio de ella, Señor. No soy yo hablando, sino eres tú por medio de tu palabra. Mi Dios, te ruego que estas palabras, Señor, caigan en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que tú nos hables por medio de ellas. Te entregamos estos minutos de a continuación de nuestra vida, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya vieron, pues le dimos vacaciones al grupo de alabanza el día de hoy, pero gracias a Dios el presupuesto alcanzó para Marcos Witt y para el Espíritu en verdad, y le damos gracias a Dios por ello. Muy bien. Desde hace mucho tiempo Dios había puesto en mi corazón el tema de la predicación del día de hoy. Dice, no vamos a descubrir el libro negro, pero sí trataremos el tema de la fe y su contexto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra fe? No me respondan, piensen en ello y ahorita vamos a continuar. Para ayudarnos un poco el día de hoy estaremos viendo el Evangelio de Marcos. ¿Alguien ha escuchado el Evangelio de Marcos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos es el segundo Evangelio que está en la Biblia, pero en realidad es el primer Evangelio que se escribió. El Evangelio de Marcos inicia así. Les voy a leer el Marcos 1.1 nomás para que se den un cómo empieza. Dice así Marcos 1.1: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este Evangelio fue el primero escrito. Y es interesante porque Marcos no fue un discípulo de Jesús. Marcos es una segunda generación de cristianos. Marcos era sobrino, bueno, se cree que era sobrino de, aquí lo tengo, de Bernabé, gracias pastor, era sobrino de Bernabé. Pero fíjense lo que dice Pedro en 1 Pedro 5:13. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. No era su hijo físico, sino su hijo espiritual, pero Marcos andaba con Juan, andaba con Bernabé. La mamá de Marcos tenía una iglesia en su casa, entonces Marcos estaba muy empapado del Evangelio, pues conocía las historias de Jesús, había escuchado los milagros de Jesús, le habían contado, le habían enseñado, había crecido en la iglesia. Más o menos se cree que se escribió este Evangelio de Marcos, se escribió por el año 55 después de Cristo. Bueno, del 55 al 65 más o menos. El Evangelio de Marcos contiene solo 16 capítulos, en contraste a los otros evangelios que contienen Mateo 28 capítulos, Lucas 24 y Juan 21. Quiere decir que Marcos no le dio muchas vueltas al asunto, sino que iba directo al grano. Yo creo que por eso me siento yo identificado con Marcos, yo soy igual, ¿no? Al grano. ¿Qué quiere? ¿Qué sigue? Marcos no ve la niñez de Jesús, no ve cuando nació Jesús, no, todo eso se lo brinca, y Marcos inicia con Jesús yéndose a bautizar, y luego de ahí sigue, bueno, ahorita lo vamos explicando, pero
lo que les quiero decir es que Marcos son solo 16 capítulos. Si ustedes se agarran un sábado de la tarde, se van a Don Malo, compran una bolsa de conchas y luego llegan a su casa, ponen el café y empiezan a leer Marcos. Para la noche lo terminaron de leer y es un buen día gastado para ustedes. Se los recomiendo. Tómense el tiempo y háganlo. Marcos está lleno de acción. Marcos empieza, como les digo, cuando van y Jesús se bautiza, y luego empieza con esto y lo otro, aquello, pum, pum, ya se acabó. Así está una cosa tras otra, llena de acción. Aquí no te da mucho redondeo, sino que Jesús hizo esto y luego fue y sanó esto y luego pasó esto y luego esto y luego lo crucificaron, murió y resucitó y ya se acabó. Entonces, léanlo, está muy entretenido, no por entretenimiento, sino que está lleno de sabiduría, pero también de cosas que podemos conocer de Jesús, ¿no? sobre su vida, sobre lo que hizo. Y está muy resumido, pues. Entonces, se lo recomiendo que leamos Marcos. A mí me encanta. Quiero iniciar diciendo una frase que está bien choteada. Dice así: Dios te ama tal y como eres y no como deberías de ser. ¿Lo habías escuchado antes? ¿No? Dios te ama como eres y no como deberías de ser. Y le vamos a agregar algo, porque nadie aquí es como debería de ser, la verdad. Si nos ponemos y nos comparamos con Dios, no le llegamos ni a la planta del pie. Entonces, Dios nos ama. Esa es una verdad para que lo tengan ahí escrito en su corazón. Dios te ama como nadie te ha amado. Así te la pongo de fácil. Nadie hasta el día de hoy ha llenado todas las casillas. Bueno, lo que les decía, que nadie ha llegado o nadie ha cumplido la ley en total, solamente Jesús, ¿no? Entonces, de la forma en que Dios nos ama, ¿cómo lo parafraseo? Para no leerlo todo, porque quiero estar leyendo. Dice, quiero iniciar esta prédica diciendo esta frase choteada, que Dios nos ama, tal y como somos. Lo que sí puedo decir, que nos ama tanto para llamarnos, pero también nos ama tanto para no dejarnos ahí donde estamos, sino que quiere que avancemos con Él. Cuando un pecador llega a los pies de Jesús, es aceptado por amor, pero por ese mismo amor es que esa persona es transformada en una nueva persona y empieza su cambio constante en su vida personal con Dios. Eso es lo que enseñamos en la iglesia. Podemos venir a Dios con todas estas cargas y Dios dice que nos cambia en una persona nueva completamente, y ahí es donde empieza nuestro crecimiento personal con Dios. Entonces empezamos a avanzar. No vamos a llegar al nivel de Jesús, pero la meta es esa. Ahora vamos a ver, eso es lo que enseñamos aquí en la iglesia. Vamos a ver lo que la religiosidad nos enseña. La religiosidad trata de enseñarnos que nos enfoquemos, que nos esforcemos para agradar a Dios, pero no se trata de eso. Dios ya nos ha aceptado y por eso es que cambiamos, no para tratar de ganarnos algo, sino porque Cristo ya ganó nuestra salvación. Y cambiamos y crecemos por amor y agradecimiento, y no por querer ganarme, porque eso es lo que enseñan en otros lugares, ¿no? Es que esfuérzate y da a los pobres y esto y lo otro, y no es para nada, no es lo que enseña la Biblia.
Ahorita voy a leer un pasaje bíblico nomás para reforzar esto. Les decía que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito. El Evangelio de Marcos yo lo puedo comparar como con una carrera de Fórmula 1, o como unos rápidos en un río, o como ahorita que mi hermano está hablando con mi hijo sobre los raids en Disney o en la montaña mágica. Así es Marcos, así, ya se acabó, vámonos. Pero lo que se me hace muy interesante es que Marcos no le convenció el discurso, sino lo convencieron los hechos de Jesús, ¿no? Sus hechos son los que más remarcan en su evangelio. Les voy a dar unos ejemplos sobre el tema del día de hoy. Recordemos que estamos hablando del tema de la fe. Todo esto era como una introducción muy larga, por cierto, pero es así. Marcos 1:22 dice así, dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea, Jesús enseñaba algo y la gente se asombraba porque decía, este enseña como si tuviera autoridad y no como estos que ya llevan aquí muchos siglos y es lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Ahora la pregunta es esta: ¿qué le da autoridad a Jesús? O sea, la gente dice, habla como si tuviera autoridad, pero ¿qué es? ¿Cómo sacó la autoridad Jesús? Pues? Ese es Dios. ¿Quién le da la autoridad al pastor? Dios. ¿Quién le da en este ejemplo, o bueno, no este ejemplo, en todos los ejemplos, la autoridad en sí? Nos la da Dios, claro que sí, pero va respaldada de la gente, porque si el pastor estuviera aquí hablando y todo el mundo estuviera haciendo lo que quisiera, pues no le estamos dando su lugar como autoridad. Entonces, lo respetamos porque Él tiene la autoridad, porque sus hechos de su vida hablan por Él. Pues nosotros, yo le creo a Él porque veo su vida y su ministerio y digo, yo quiero que Él sea mi maestro. Entonces, Jesús hacía lo mismo, o sea, hablaba y la gente se amontonaba por escuchar sus enseñanzas porque veían que lo que hablaba no era como los religiosos nomás era, el sábado no puedes hacer esto porque es día del Señor. Tú no puedes entrar así en chanclas porque este es el templo. Tú no te puedes vestir de dos tipos de telas porque la ley dice que no te puedes vestir de dos tipos. Tú no puedes, entonces nomás estaban señalando los errores de la gente y Jesús no hacía eso. Jesús aceptaba a todos y aparte de eso, ¿cómo respaldaba su ministerio? Con milagros, ¿no? El de la mano seca, etcétera, etcétera. O sea, hay un chorro de milagros que a lo mejor no los estudiamos tanto, pero son muy interesantes, ¿no? El de que escupió, hizo lodo y luego le lavó los ojos y era un ciego y de nacimiento, o sea, un ciego que estaba enfermo a lo mejor y lo curó, pues bueno, pero uno que había sido de nacimiento y que lo haya sanado, de ese tipo de milagros estoy hablando. Entonces, sus palabras las respaldaban sus hechos. La autoridad tampoco es de yo les digo que hagan caso. No se trata de gritar, no se trata de hablar elocuentemente, no se trata de hablar tranquilo, porque yo soy paz de mi mundo, paz de Dios, y escúchenme. No se trata de ser pentecostal, todos bailen y brinquen. La autoridad no es la forma, la autoridad es los hechos que te respaldan. Y Jesús tenía muchos hechos que lo respaldaban. Vamos a ver un poco, ¿alguien sabe qué significa la palabra teología?
teología? Sí. ¿Qué es, hermana Lili? Es el estudio de Dios. El estudio de Dios, muy bien. Se fue a seminario. Acabamos de leer Marcos 1:22, que habla sobre la autoridad, que la gente decía que Jesús tenía autoridad, hablaba con autoridad, ¿no? Vamos a ver qué dice el 1:23, el siguiente versículo que está ahí, dice: de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entremetes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Vamos a poner esto en contexto, ¿no? Porque imagínense alguien de aquí en la iglesia que estemos acá tranquilos cantando y que de repente se pare uno y bueno, eso pasó aquí. Estaba Jesús en la sinagoga enseñando y en eso, un hombre que estaba ahí tranquilo en la sinagoga, imagino, con un chifle, y que empieza acá en el chabuco, ¿no? Y dice: el endemoniado que estaba tranquis en la iglesia y ve a Jesús y dice: yo sé quién eres el Santo de Dios. Y es verdad lo que dijo el demonio, ¿no? ¿O no? Esa teología es tan real como las piedras de esta pared que están aquí a un lado. Jesús es el Santo de Dios. Vamos a ver qué dice. Nos vamos a buscar un par de capítulos. Vamos a ver qué dice el versículo 3:11. Dice así: cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Estos demonios no solo tenían una teología perfecta, sino que actuaban al inclinarse frente al Rey de Reyes. Y como dice el 12, aquí todavía Jesús no daba a conocer su ministerio. Él, cuando sanaba a alguien, lo hacía en secreto. Pues sanaba a alguien y le decía: ay, no digan nada, Cuando curó cuando revivió a la hija de Jairo, le dijo: ay, no digan nada, no digan que pasó esto, guárdenlo en secreto, porque la gente todavía no puede saber que yo soy el Mesías. No soy así, más o menos con esas palabras las decía. Entonces, todavía Jesús no daba a conocer que él era el Mesías. Ahora, pensemos en esto: ¿qué adoradores nos salieron los demonios, no? Primero reconociendo, teniendo una gran teología, y ahora inclinándose delante de él. Una más, vámonos a Marcos 5, 6 y 7. 2 capítulos ahora más adelante. Marcos 5, 6 y 7 dice: cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. O sea, ya no solo hablan, ya no solo se postran, sino que ahora hasta corren para estar delante de Dios. Y si lo vemos como si no hubieran estado endemoniados y alguien lo hace, y hubiéramos dicho: ay, pues mira qué buenos cristianos, ¿no? Corrió, se inclinó y declaró teología pura, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Santo de Dios, ¿no? En el otro versículo. Qué actitud tan más buena, ¿no crees? Las frases teológicas más llenas de verdad hasta el momento en el Evangelio de Marcos provienen de personas endemoniadas. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar un poco de la fe.
La fe teórica es esta que hablamos, pero no vivimos. Una cosa es saber todas las canciones cristianas, todas las palabras cristianas. ¿Quién me dice una palabra cristiana que nomás se usa en la iglesia? Amén. Amén. Yo les digo, ¿cuál? Aleluya. Aleluya. Yo les voy a decir una que me encanta: concupiscencias. Está rara, está muy rara, pero nomás se usa en la Biblia, pues. Entonces, no se trata de solamente saber las canciones, no se trata solamente de venir a la iglesia, no se trata solamente de conocer el léxico cristiano. Puedes conocerlo, pero otra muy diferente es tener la fe que salva. Tenemos la fe teológica o la fe teórica, pero algo muy diferente a eso es tener la fe que salva. Las obras son consecuencias de nuestra fe, pero las obras no nos salvan. Efesios 2:8, me imagino que varios se los saben de memoria, se los voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque está más entendible. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra muestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Les voy a resumir esto que acabo de leerles. O sea, sé que somos salvos por gracia y las obras que hacemos hoy ya habían sido preparadas por Dios para que las hiciéramos. Y esto es para que nadie se jacte de sí mismo, para que no vayan, es que yo hice esto y yo hice aquello. Somos salvos por gracia nada más. Lo demás es que Dios ya lo había preparado. O sea, hasta eso Dios ya lo había preparado para que nosotros lo hiciéramos. Estos demonios llegaban, lo alababan, pero no le seguían. Y así como vimos en la lectura, el día de hoy, Dios te está diciendo: sígueme. Esta pregunta es para alguien en específico, no voy a decir a quién, pero levante la mano, ¿quién sabe quién es el chico? Hermano Esther, ¿nos puede decir quién es el chico? El pastor Arturo. El pastor Arturo, su sobrenombre, así como a mí me dicen el chiquis, al pastor Arturo le decíamos el chico. Ya cuando es el pastor, pues ya lo pude encontrar. Ahorita ya se jubiló, se quedó otra vez. Bueno, yo conozco al pastor Arturo desde que yo tenía aproximadamente como 7 años, o sea que hace como 40 años que conozco al pastor Arturo. Y debido a la relación, fue mi pastor algunos años en Nuevo Pacto y aquí en Betel también. Debido a la relación que tenemos de tantos años, he aprendido mucho de él, de sus sermones, de sus ejemplos, etc. Pero la fe que él tiene y su salvación es de él. Mi fe debe ser mi fe. No existe para Dios la fe prestada, ni la fe de mi papá, ni de mi mamá. O sea que no importa si mis abuelos o mis papás eran muy creyentes, eso a mí no me sirve. Yo debo de tener mi encuentro con Jesús y seguirlo, así como lo hicieron los pescadores. Los demonios que acabamos de leer conocían, se inclinaban, corrían,
pronunciaban las palabras correctas, pero no le seguían. La invitación del día de hoy es de que Jesús te está haciendo el día de hoy, es el de sígueme. Y estoy seguro que Él tiene un gran plan para tu vida. Voy a leerles un dicho muy común. Dice así, ustedes lo van a terminar. La mujer, la pistola y el caballo no se prestan, exactamente. Y es que eso es muy personal, pues. Tu caballo, ya no se diga de la mujer, pero tu caballo y tu pistola son cosas muy personales. Lo mismo aplica en la fe. Yo no puedo, aunque tenga 40 años conociendo al chico, a mí no me sirve de nada eso. Mi salvación debe ser mi salvación personal. No la de mis papás, ni la de mis abuelos que fueron pastores, ni la de bla, bla, bla. La fe teórica ni la fe prestada nos salva. Hechos 15, 36 al 38. Vamos a brincarnos del libro este. El libro de Hechos lo escribió el doctor, el médico Lucas. Hechos 15, del 36 al 38. Dice así: tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. 37. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. O sea, el Marcos que escribió Marcos, Bernabé quería que fuera con ellos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hace algún tiempo Juan Marcos había abandonado en la región de Pánfila, Juan Marcos los había abandonado en la región de Pánfila, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Entonces, explicación en pocas palabras de esto. Habían ido a una misión y a la mitad de la misión Marcos se enojó y se vino. Así fácil. Cuando vio que tenían que pagar un alto precio, se rajó. Así que Bernabé le dice a Pablo: si no nos llevamos a Marcos, Bernabé le dice: oye, ¿y si nos llevamos a Marcos? Y Pablo le dijo: no me parece. Y eso hizo que cada quien se fuera por su lado, ¿no? Y todo por un error pasado que había cometido Marcos. Marcos estaba ahí, pero no era de lo mejor, como veíamos en el ejemplo con el Gabriel. Él no había sido del rabino que le había llamado, ¿no? Él se había quedado a la mitad en la escuela. Marcos estaba ahí. Así que cuando se va con Bernabé, algo pasa en la vida de Marcos. Dejó de vivir una fe teórica y una fe prestada. ¿Cómo sabemos esto? Me voy a abarcar al final de la vida de Marcos. Bueno, no la vida de Marcos. Al final de la vida de Pablo, pero voy a explicar un poco sobre esto. Hay un momento donde Marcos dice: ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y los deja tirados. Y luego Bernabé, su tío, está ahí: ándale, Marcos, vete, vamos a hacer vamos a aventarnos otro camino misionero. Y ya, como que bueno, pues vamos. Y cuando está en el camino, le dice Bernabé a Pablo, que eran como los líderes: oye, si nos regresamos para ver cómo están las ciudades donde hemos predicado,
Y le dice Bernabé, hay que llevarnos a Marcos para que se aprenda y eso. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? No, yo creo que Marcos ya he estado ahí con él, insistiendo, amándole, enseñándole, y él nos ha dejado tirar la chapa siempre. Entonces Bernabé le dice, no, bueno, pues yo me voy con Marcos y tú te vas con, creo que se lleva Silas, gracias, pastor. Entonces se separan. ¿Cómo sabemos que Marcos cambió radicalmente? En la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo cuando ya le dice, ¿sabes qué? Pues te vamos a cortar la cabeza. Así de simple, en palabras simples, le dicen, te vamos a mochar la cabeza. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice unas instrucciones, pero la que más me llamó la atención es esta. Segunda de Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque además me has desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. El mismo Pablo que había dicho, no, ya no quiero nada con Marcos, ahora le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Ven a verme porque me van a mochar la cabeza, pero antes de que te vengas, pasa primero por Marcos y tráelo porque me es útil para el ministerio. Recordemos que Marcos no era lo mejor de lo mejor, era un cristiano de una segunda generación. No había estado con Jesús, tenía fe prestada, tenía fe teórica, pero algo pasó en su vida, algo que cuando Pablo estaba a punto de morir en una celda, estaba acompañado cuando estaba en una celda, escribió y mandó traer a Marcos, ¿no? Ahora les voy a hacer una imagen que no esté en la Biblia. Esto cada quien puede creerlo, yo creo que así fue, pero imagínense en la celda Pablo, ¿no? Y ya está Lucas, Lucas se paró de su lado, está Timoteo, que es el que le escribió que viniera, y vino Marcos, ¿no? Porque lo había mandado a llamar, y ya le dice a Lucas, oye Lucas, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va tu carrera de médico? Y ya, pues Lucas, no, pues lo que pasa es que todavía no hay universidades, pero muy bien, pues estoy aprendiendo. Y ya le dice a Timoteo, ¿y a ti cómo te va, Timoteo? Y ya Timoteo, no, pues es que pues yo soy joven y pues los viejitos de la iglesia me están diciendo, pues no quieren un pastor joven. Entonces, cuando lean las cartas de Timoteo van a entender esto. Entonces va con Marcos y le dice, ¿Tú cómo vas, Marcos? ¿Cómo va tu vida? Y él le dice, ¿sabes qué? Les tengo que confesar algo a todos. Y todos así como, ¿de qué se trata? Y Marcos les dice, es que acabo de escribir algo que creo que nos puede servir. Y ya le dice Lucas al estudioso, ¿no? Oye, ¿de qué se trata? ¿Un tratado? ¿O qué es? Y Pablo, ¿qué es? ¿Una carta? ¿De qué se trata? Dinos. Y ya Marcos les dice, no, pues acabo de escribir algo nuevo que se llama Evangelio, que es la vida de Jesús. Lo que yo he aprendido de ustedes, lo redacté en un libro, en un escrito. Entonces le dicen, ¿de qué se trata? Platícanos. El que no daba la talla, que era Marcos, el que no había sido de la crema, de los chacas, el que vivía con una fe que le habían enseñado, pero no había tenido un encuentro directo, el que tenía la fe prestada, el que tenía la fe teórica, porque tenía el conocimiento, pero no había hecho la acción, pues no tenía acciones que lo respaldaban. Acuérdense que sus acciones eran, está bien difícil esto de andar de misionero, dormir en el piso, ni que qué o qué. Entonces ese mismo hombre
empezó a hacer su ministerio. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquel que no habla la calle. Cuando leía esto decía, ese soy yo. Siendo hermano, ¿cuántos pastores? Gloria a Dios. El Yu, de la Cruz, Arturo, Martín, y uno vivía relax, pues. Hacía lo que quería. Fui líder de jóvenes, dejé tirado la chamba. Pero un día leí al Señor Jesús que repitió estas palabras: que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso yo le dije a Dios: ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero vivir mi vida como yo quiero vivir mi vida como tú mandas. Amén. Y yo era ese Marcos, pues. Yo era el que vivía de la fe de mi hermano Esther, de mi amigo Josué, de Amelia, etcétera, etcétera. Y doy gracias a Dios porque un día, así como Marcos, no sabemos ni cómo, pero podemos servir a Dios en lo que nos llama. Amén. Gloria a Dios. El primer evangelio, las primeras palabras, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el día de hoy es el llamado que Dios nos hace, ¿no? Sígueme. Estamos a tiempo de enderezar el camino, ¿no? Dice la Biblia que el que pone la mano en el arado no voltea para atrás. Si volteas para atrás, el camino te va a salir toncho, ¿no? Tienes que ir viendo hacia enfrente, tu nuevo caminar, tu nueva vida, tu vida transformada hacia el frente, nada más. Ya lo atrás quedó atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Así que la invitación es esa, ¿no? Está Dios diciéndote: sígueme, sígueme. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas por medio de Dios.